están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Una de las informaciones más resaltantes de la jornada es del plano internacional. Hablamos hoy en 24 horas de lo que pasaba en Ecuador y de lo que hecho sigue pasando, porque la crisis está instalada. Una disposición del nivel ejecutivo ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo en los diferentes grupos criminales que hoy día son considerados terroristas por el gobierno. Alexis, Judith, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Vamos a estar ampliando esta información que se actualiza minuto a minuto. Se habla de la aplicación de la ley marcial. Medios de comunicaciones y otras instituciones fueron tomadas por estos criminales. En instantes les hablamos de quiénes se tratan. En breve te contamos quién es Fito, el origen de todo este mal que conmociona Ecuador, sus orígenes, sus nexos con el narcotráfico internacional y así también por qué ahora mantiene en vilo a todo un país y ha motivado inclusive la reacción del gobierno con un estado de excepción. ¡Policía! Somos trabajadores. Aquí en el centro, hija, parece que están saqueando, dice. Están saqueando, ya cerraron todo. La farmacia que iba a comprar. Ya, dile. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Agentes penitenciarios que eran sometidos por estos integrantes de grupos criminales. No solamente la crisis se vivía dentro de las penitenciarías en Guayaquil y otras partes de Ecuador, sino afuera. Compartíamos imágenes también de lo que pasaba en vivo cuando un programa de televisión se encontraba al aire discutiendo el tema que apunta a los 4 artículos del decreto emitido por el presidente Noboa. Y así llegaban los delincuentes encapuchados, con kepis, tratando de cubrir inclusive los tatuajes que tienen en los brazos, utilizando mangas largas y con armas, muchos de ellos con armas largas, actuando de manera muy violenta, interrumpiendo la transmisión que seguía al aire para este momento y que tenía como principal negociador al mismísimo conductor del programa. Exactamente, momentos de terror se vivieron cuando los delincuentes tomaban como rehenes a los trabajadores de este canal de televisión. La situación ya está controlada. Lo nuevo, esta tarde el presidente emitía un comunicado en donde se anunciaba el decreto por el cual se establece el estado de excepción. No se descarta la aplicación de la ley marcial y este estado de excepción que incluye un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Exacto, y acá también hay que decir lo siguiente, esto ya empezaba desde ayer. En las cárceles de Ecuador, al menos 6 cárceles, empezaban los motines e incidentes que consistieron en la retención de guardiacárceles. Militares ingresaron para tratar de controlar la situación. Lo cierto es que los criminales ya empezaron sus movidas a partir de las penitenciarías y hoy ya se replicaba en las calles con los demás integrantes que trabajan desde fuera. Los grupos criminales considerados ahora terroristas por el Estado de Ecuador son varios y en realidad los hechos delictivos fueron en aumento en los últimos años. Uno de los principales grupos es el grupo de los choleros, que tiene como líder a ¿cómo se llama? Choneros. Choneros. Por una región en específico. Que tiene como líder a Fito. Fito que se presumía estaba dentro de una de las cárceles, pero descubrieron que se había fugado ya hace un tiempo. Y precisamente no es la primera vez que lo hace.
Pero nos retrotraemos en la historia de este peligroso capo narco condenado desde el año 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico y crimen organizado. Mantiene en estado de excepción ahora la República del Ecuador. Pero ¿quién es Alberto Macias, alias Fito? El título, ya lo decíamos, un poderoso capo narco líder de una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador y es la que precisamente ahora mantiene en vilo a toda esa Es una república. especie de Rotela paraguaya. Poco más poderoso porque Más poderoso. existen vínculos de él inclusive con el cártel de Sinaloa en México. Es considerado uno de los principales precursores del tránsito de cocaína por esta región específicamente, valiéndose de todo ese poder narco del cártel de Sinaloa. Alexis, se cumple el mismo patrón de lo que ocurría acá. Los grupos criminales que trataban de evitar el traslado de los principales líderes de estos grupos a otras cárceles. Esto generaba el terror en principio en las cárceles. Pero atendé, grupos militares estaban dispuestos ya a trasladarlos, a trasladar a Fito de la cárcel en donde se encontraba otra Él es Fito. de máximas. Él es Fito. Supuestamente él se habría desvanecido. Eso llamó la atención y ya rápidamente más de 3.000 fuerzas, tanto policiales como militares, comenzaron a buscarlo. El desvanecimiento fue parte del plan para escapatoria. Lo buscaron por las alcantarillas de la cárcel. Lo buscaron por el techo. ¿Recuerdan acá en Tacumbú cuando veíamos efectivos armados Sí. también buscando a delincuentes sobre el techo de Tacumbú? Esa misma escena se repetía en esta cárcel de Ecuador, de donde hasta ahora está desaparecido. Techo, y ahora se extiende prácticamente a nivel país en la búsqueda de Alberto Macias, alias Fito. Alexis. Los choneros Sí. de la facción criminal. Y estos grupos que están generando el caos en las afueras, ¿verdad? Son simpatizantes o adherentes del clan de sí, Fito. responden a Responden los choneros. directamente a él. Y ante la posibilidad inclusive de que para ellos se encuentre desaparecido, porque se hablaba del plan de fuga, Sí. hasta ahora no se lo encuentra. Hubo realmente inclusive hasta un acting para que él pueda salir de la cárcel, pero sus seguidores no saben absolutamente nada de él, por eso también se da la situación de irrumpir en este canal de televisión y finalmente tomar como rehenes tanto a presentadores, productoras y trabajadores de prensa, y a partir de ahí, eso que nos comentaban ustedes, ya las negociaciones para la liberación de otros reos e inclusive de agentes penitenciarios. Ayer comenzaba todo esto cuando PPLs, ellos son considerados personas privadas de su libertad. De hecho, ellos se indicaban a sí mismos como personas privadas de su libertad. A partir de allí, la situación se sale de control, más aún cuando ya se confirma. Le costó muchísimo a las autoridades. No lo hicieron de buenas a primeras, ¿sí? No es que rápidamente se dio a conocer la versión de que Fito había escapado de la cárcel. Primeramente se encargaron de revisar cada recoveco de la cárcel para posteriormente dar a conocer la noticia de que escapó. ¿Por qué los choneros? Ustedes me van a preguntar, ¿sí? Y se refiere específicamente al pueblo de Chone, que está en una provincia costera de Manabí, en Ecuador. Y a partir de allí él iba comenzando a extender sus vínculos con esta facción criminal, el cártel de Sinaloa. Uno de los presos que coincidió con él en el regional afirma que el criminal creaba piscinas, era un preso VIP, espacios exclusivos para él, así también era prácticamente dueño de la cárcel en donde se encontrara, ya que fue condenado a 34 años de prisión por narcotráfico y crimen organizado. ¿Sí? Fue mudado varias veces de Sí, penitenciaría. es más, ya se escapó varias veces y recapturado varias veces. La intención ahora era nuevamente trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, fingió estar enfermo y desapareció como por arte de magia. Obviamente, con la complicidad de otros privados de su libertad que forman parte de diferentes células que responden a él y que prácticamente le rinden pleitesía. Primero, por la adicción que le genera el producto que él mismo vende y segundo, por los beneficios que tiene estar cerca de Fito dentro de la penitenciaría. Traicionarlo sería prácticamente una condena de muerte. Organizaba fiestas en la cárcel, filmaba videos, ostentaba lujos, se daba el tupper de hacer lo que quería
en la cárcel en donde se encontraba privado de su libertad. Es más, en más de una ocasión, Fito introdujo armas de grueso calibre de guerra específicamente, utilizando dron. Y lo que se cuestionaba también mucho era la participación que tenían los agentes penitenciarios, porque aparentemente la corrupción está tan enquistada también en el sistema penitenciario que a través de los agentes, de los celadores, de los guardiacárceles, como se conoce comúnmente, es que se podía ingresar todo lo que él tenía adentro. Una especie de tacumbú. Correcto. Y también ellos reclaman, los trabajadores penitenciarios, una miserable suma de dinero en la que ganan de manera mensual, no tener beneficios, no tener absolutamente ningún mecanismo de seguridad para ellos ni para sus familiares y prácticamente estar sometidos al sistema de Fito o de otra manera. O sea que se puede decir entonces que todo lo que aconteció en las últimas horas podría ser en un intento del gobierno por recuperar el control de esa cárcel, porque pareciera ser como que estamos hablando del operativo Veneratio que se produjo acá en nuestro país, ¿verdad? Miren que si vamos a comparar la situación con Tacumbú o con una serie, y perdón que utilice las plataformas, es realmente calcada la situación que se producía en Tacumbú, calcada a la de una serie de Netflix, Marginales específicamente, en donde una vez que se toma el control de la cárcel, un líder criminal, narcotráfico y todo tipo de negocios internos, él les cobraba cerca de 10 pesos ecuatorianos a 20 a cada persona privada de su libertad para que ésta pueda vivir tranquilamente. Es decir, se les cobraba un peaje por supervivencia. No te molestaban y después venían los puntazos, los cuchillazos, cosa que pasa en todas las cárceles aparentemente de la región. Los guías, los agentes penitenciarios son considerados guías en las cárceles de Ecuador. También eran obligados a adherirse a ese sistema porque no solo se les pagaba, sino amenazaban a todas sus familias. Se veían superados también. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? La sede de la presidencia en este momento en Ecuador se encuentra sitiada. Un gran dispositivo de seguridad para evitar que estos grupos criminales se acerquen a la sede del Poder Ejecutivo. Y mientras tanto, Guayaquil es la ciudad más afectada con momentos de terror que se vive en centros comerciales, en universidades. Esto ocurría más temprano, donde los estudiantes se estaban atrincherando en una de las salas de clase para evitar la entrada de los delincuentes a este lugar también y evitar más secuestros, porque se habla de varias personas civiles privadas de su libertad en este momento. Y a esto agregamos 2 canales de televisión explosivos que estaban a punto de establecerse ahí como una especie de amenaza también. Corridas en centros comerciales, corridas en universidades y también en hospitales, donde llegaron los delincuentes con armas gruesas, con armas largas para atemorizar y sembrar el terror. Están saqueando, dice. Están saqueando, ya cerraron todo. La farmacia que iba a comprar. Están saqueando, dice por aquí. Ciudades enteras. Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Bueno, este video que estamos compartiendo justamente se considera como una simulación. Finalmente esto quedó desmentido, fue una amenaza en donde simularon la ejecución de este guardiacárcel. Pero a estas alturas hablamos, tengo entendido, según las cifras que ya han trascendido, de 4 policías que siguen secuestrados. Y de hecho que la manera en la que secuestraron a esos policías, a 2 de ellos, porque integrantes del grupo de los choneros ingresaron a la sede policial de muchísima relevancia en Guayaquil, algo parecido a lo que sería la comandancia aquí en Asunción, y de allí sacaron a los uniformados que hoy día tienen como rehenes y que grabaron videos para después ser divulgados. Exactamente. Son oficiales, suboficiales de carrera que, como les digo, fueron sacados de una de las sedes policiales más importantes, sin temor a ser apresados, sin temor a ser detenidos. Muchos de los integrantes de los choleros ingresaban a propiedades y posteriormente
la policía los detenía, pero otros se daban a la fuga. Mercedes, incluso ante una posibilidad de enfrentamiento, o sea que al todo o nada lo están viviendo a estas alturas en Ecuador. Y acá no estamos viendo solamente 4 policías, son mucho más. Sí, son muchos más. En la zona del Palacio de Gobierno se dio también una persecución, un enfrentamiento a unas cuantas cuadras, por eso lo que decía Juan también sobre la manera de protección que se tiene en esas cuadras. Hay ciudades enteras sitiadas por los choneros. Hablamos de Guayaquil, de Quito, de la ciudad de Esmeralda, en donde hay un despliegue militar por tierra y por aire. Un dato importante, políticos de Perú en este momento están pidiendo el cierre de fronteras con Ecuador, buscando evitar que esta escalada de violencia se extienda también hasta este país vecino, en este caso. Se convirtió en el líder de los choneros del año 2020, cuando termina siendo asesinado también Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. El 28 de noviembre del año 2020, él toma el liderazgo de los choneros, y estamos hablando de Fito. Su primera detención fue en el año 2000, ahí empezaba su larga carrera criminal. En el año 2011 fue detenido nuevamente por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Lo transfirieron a la cárcel de La Roca, que es una de las más importantes también, donde el 11 de febrero de 2013 se fugó con otros 17 integrantes de los choneros. Ahí comienza ya también esta historia de varias escapatorias, ¿no? En el 2013 nuevamente se fugó de otra cárcel de máxima seguridad, y así sucesivamente hasta sumar varias evasiones de las cárceles. Él fue mano derecha de Jorge Luis Zambrano, el legítimo líder de los choneros, y en diciembre del año 2020 era asesinado, y es como que nunca más se tomó el control. Pasó acá, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, cuando terminan asesinando a Arafat, y nunca más hubo un líder que, por usar un término, y vos sabés también de esto, Judith, mantenga en orden la ciudad. Maneja los códigos, como ¿verdad? Cuando otro asume liderazgo, lo hace de manera descontrolada y con ganas de imponer su sello o su firma. Claro, porque se manejan con los códigos, sí, ¿verdad? Y por lo general los nuevos líderes dentro del narcotráfico tienden a teñir de sangre cuando toman recién la posta. Exacto. Ahora, me pregunto, ¿será que para ellos significa algo este ademán que hacían con las manos allí cuando estaban en el canal de televisión? Porque acá, por ejemplo, los Rotela tenían una particularidad en los gestos, el puño. Y ahí veo que todos hacían, si ponemos otra vez producción en el video, cuando estaban ya irrumpiendo. Tienen gestos, tienen tatuajes que además no solamente los ahí muestra. Mira, todos hacían lo mismo. Los muestra como verdaderos adeptos de los choneros, sino también los diferencia a otros grupos criminales. Es su sello. Bueno, en este caso se tomó este canal para dar un informe, supuestamente, que necesitaban difundir a nivel nacional. Esto ocurría en un complejo en donde se hayan instaladas varias estaciones de televisión, también varias cabinas de radio. Por eso es que nada más contiguo a este canal, que es TC Televisión, estaba otro, Gama Televisión, donde también se dejaron explosivos. En este momento, la situación en este canal por lo menos ya está controlada. Los trabajadores fueron liberados y finalmente se dio aviso a la familia. 10 personas detenidas en este lugar específicamente. Muchos de los que vemos en imágenes los pudimos identificar por las vestimentas, y otros también que evidentemente estaban en otros puntos de este canal de televisión. Nuestro colega, compañero y amigo Jorge Escobar de RTS está en comunicación con nosotros a través de este Zoom desde Ecuador, en vivo y en directo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Un fuerte abrazo para ustedes y todos los compañeros y la audiencia allá en Paraguay, en nuestra cadena aliada Albavisión. Bueno, momentos de mucho temor, de bastante incertidumbre, se vivieron en las inmediaciones de TC Televisión, un canal originalmente privado, pero fue incautado por el Estado en el año 2008, específicamente en el mes de julio, con lo cual pues ya tiene más de una década en manos del Estado. Allí ingresaron más de 15 sujetos, todos muy jóvenes, muy muchachos, de entre 19, 20 y hasta 25 años de edad, y se tomaron las instalaciones, neutralizaron a los presentadores. Es decir, en medio de la transmisión de una emisión central de la tarde,
prácticamente asaltaron el estudio, ¿no? Y empezaron a saquear las diferentes pertenencias de esta estación televisiva ubicada en el norte de Guayaquil, capital económica del Ecuador. Luego de aquello, los distintos sujetos encapuchados con armas también empezaron a amenazar e intimidar a los colaboradores, tanto a los periodistas que están frente a las cámaras como al personal operativo, productores, coordinadores, camarógrafos y demás. Asimismo, habían dejado un artefacto explosivo en la garita de este canal, que dicho sea de paso, está ubicado en un gran complejo donde también se encuentran las instalaciones de Gama TV, otro canal que fue incautado también por el Estado y que pertenecía al grupo de los Isaías, quienes viven en Estados Unidos. Entonces, colocaron un artefacto explosivo en la garita, también llevaron dinamita hasta las inmediaciones del estudio. Se escuchaban gritos de los colaboradores, las mujeres también. ¿Por qué? Porque técnicamente, debido a que estaban al aire en ese informativo, la señal quedó abierta. El estudio estaba al inicio por segundos vacío, pero luego aparecieron en escena como que si fueran parte del staff periodístico de los informativos de TC Televisión, esta decena de sujetos encapuchados que empezaron a someter y a atracar todas las pertenencias de este canal. Afortunadamente, y luego de unos 30 o 45 minutos seguramente, llegaron las unidades élite de la Policía Nacional, entre ellas la UNACE, que se encarga de la liberación de personas secuestradas, y después de al menos unos 50 minutos, un poco más de una hora, empezaron a detener a todos y cada uno de los sujetos que empezaron a generar el caos y el pánico en ese canal. Liberaron poco a poco a todos los colaboradores, hombres y mujeres, desde las distintas funciones, periodistas, camarógrafos, coordinadores, personal administrativo y demás. ¿Qué ha hecho el presidente Daniel Noboa Sin en las últimas horas? Firmar un nuevo decreto ejecutivo. No nos olvidemos que estamos en estado de excepción a partir de la fuga de alias Fito en la penitenciaría electoral, y por eso con el nuevo decreto ejecutivo lo que se ha señalado es que se declara al Ecuador en un conflicto armado a propósito de estos ataques sistemáticos de las organizaciones criminales. Voy a darle lectura a los principales artículos. Por ejemplo, el artículo 1 señala reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. 2. Establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo número 110 del 8 de enero del año presente, la de conflicto armado interno. Asimismo, en el artículo 4, y esta es la parte sustancial, se señala: identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Son las siguientes agrupaciones: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Cordicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y finalmente los Tiguerones. Hay un total de 21 grupos delictivos organizados, identificados por parte del gobierno. Asimismo, en el artículo 5 se señala, por último, ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo anterior del presente decreto ejecutivo. Es decir, se está invocando el derecho internacional humanitario, con lo cual, pues, la disposición es que en cualquier circunstancia de flagrancia en torno a la amenaza a la ciudadanía, a toda persona, a todo civil que se vea amenazado por un atentado en las calles, en las gasolineras, se dieron una treintena de atentados
ayer en la noche, en las primeras horas del estado de excepción, en gasolineras, en unidades de policía y demás. También han estado saqueando en centros comerciales, es decir, se han aprovechado de esta situación para empezar a hacer un ataque sistemático. Estimados compañeros y compañeras, también la audiencia en Paraguay, desde Ecuador, les podemos informar que a esta hora la situación es de poco tensa calma, ¿no? Las horas más álgidas fueron a partir de las 13 horas con 55 minutos, 14 horas, y el tema aún sigue bastante latente y palpitante. Esperamos que las autoridades se logren neutralizar no solo a estos chicos que se metieron a TC Televisión, sino a todos aquellos que están pretendiendo generar el caos en todo el país, en las principales ciudades, en Guayaquil, Quito, la capital política del Ecuador, y lo mismo pasa en otras ciudades como Quevedo, en ciudades como Puerto Viejo o Manta en la provincia de Manabí. ¿Tienen alguna inquietud? Adelante. Y no solamente lo que pasaba en este canal de televisión, también en universidades, en centros comerciales, inclusive también hablamos de un reporte de un enfrentamiento entre guardias de seguridad y integrantes de una banda delictiva en la terminal terrestre de Guayaquil. La ciudadanía realmente está muy asustada. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede confirmar con relación a la información que circula de la cantidad de muertos que se registran hasta ahora? Bueno, la Policía Nacional, como ustedes comprenderán, está en un arduo trabajo. De hecho, cuando se generó la alerta y la invasión, la toma de TC Televisión, hubo mucho nerviosismo acá en las inmediaciones de RTS, porque todo el personal administrativo también de noticias, incluso estábamos tratando de organizarnos para un flash informativo. Los ejecutivos con mucho criterio decidieron que lo más prudente era aguardar, esperar a que se intervenga por parte de la policía a todos estos encapuchados en TC Televisión, porque cualquier cosa que se daba en ese momento eventualmente pudo haber desencadenado algo más, ¿no? Entonces había que tener mucha prudencia, y en ese sentido los doctores Gómez Amador, con mucho criterio y mucho tino, decidieron no salir todavía al aire. Lo haremos ya mismo, en unos minutos más, a nivel nacional, para dar detalles de lo que ha pasado. Es decir, no hay información oficial de cuántas personas han muerto, porque cuando se llama a la policía no contestan en virtud de que se encuentran en permanente acción. Si no están en las calles, están en la sala operativa de la crisis situacional, viendo cómo se asignan a los policías. Entonces, esa cifra todavía no la tenemos, tiene que informar la policía seguramente en las próximas horas. Bueno, por último, y por una cuestión de tiempo nada más, te pregunto, ¿cómo está el ambiente a estas horas en Guayaquil? Como les comentaba, en Guayaquil hay una tensa calma. Mucha gente salió temprano, como era normal. Se dispuso en el sector público y privado que los colaboradores vuelvan a sus casas mucho antes de lo previsto, para no exponerse en la calle, porque, como decía, se trata de un ataque sistemático, sinérgico, es decir, atacan a una UPC, a una unidad de policía comunitaria, y de manera paralela secuestran a un empresario en otro punto, se meten a un centro comercial. Entonces, la idea es colapsar, es tratar de inhabilitar, de tener en suspenso a las ciudades para seguir actuando en sus consignas. Es decir, una especie de suspensión de todas las actividades producto de estos ataques. Inmovilizar a las principales ciudades para que no exista ningún margen por parte de la policía, porque si usted hace 15 atentados en el norte de la ciudad, distrae a todos los policías, mientras tanto se van por otros puntos a seguir atracando, secuestrando o generando atentados. Esa es la estrategia que se ha podido visualizar. Se insiste entonces en que vuelvan a sus casas, que se refugien, que se cuiden, que eviten salir a las calles en este momento. Pero ¿cómo está el sistema de transporte? Porque dejó de funcionar Metrovía en varios troncales. O sea, ¿la gente tiene cómo llegar a sus casas? No, esa es una travesía ahora, porque, claro, cuando ya hubo antes manifestaciones por la eliminación de los subsidios a los combustibles, por el malestar del movimiento indígena de la CONAIE, había suspensión del transporte público. Entonces, las alternativas que le queda a la gente es tomar camionetas. Acá en el Ecuador se les dice fletes, no sé cómo les dicen allá en Perú, pero son fletes, son camionetas que de manera informal, vehículos, autos que van por la calle, son informales, no están autorizados por la autoridad de tránsito, ¿ya?
y empiezan a trasladar a las personas por $1, por $3, por $5. Sí. A veces ahí también se aprovechan lamentablemente en la especulación, producto de las circunstancias. Pero ahí la gente tiene que ver, por eso decía, a través de una travesía, poder llegar hasta sus casas y encontrarse seguros. Hoy la consigna es que nadie salga a ninguna parte, porque hay un escenario muy impredecible y la policía con Fuerzas Armadas deben tomar el control integral. Yo me atrevo a decir que todavía no está en un 100%, pero al menos se puede visualizar que ya se acerca a la neutralización de un 50-60%. Perfecto, te agradecemos por este contacto, Jorge, y estamos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos minutos y horas aquí desde Paraguay. Muy buenas tardes, noches allá en Ecuador. Hasta luego. Igualmente, un gusto. Hasta luego, hablábamos con Jorge.